Hoy cogemos la máquina del tiempo y nos vamos al año 1957. A un pequeño pueblo de 800 habitantes, a Plainfield, Wisconsin, que sin saberlo se convertiría en el epicentro del horror que trascendería la vida y la muerte. Hoy vamos a conocer una de las historias que ya está en el imaginario colectivo. Tras la desaparición de la dueña de la ferretería, la policía acude a investigar a un ermitaño local. Un hombre que tenía fama de usar calaveras como decoración, y esperaban encontrar un asesino. Pero lo que hallan es algo mucho más aterrador. Una casa donde la vestimenta, la decoración y los utensilios estaban hechos con piel y huesos humanos. Se trata de la casa de Ed Gein, el hombre que, sin ser un asesino en serie prolífico, inspira a los iconos del terror del cine como Psicosis, La Matanza de Texas o El Silencio de los Corderos. Edward Gein nació en Crows, Wisconsin en 1906 y su destino quedó sellado en Plainfield, la pequeña localidad rural a la que la familia se mudó cuando su padre compró una granja. Y la figura central en la vida de Ed fue su madre, Augusta Gein. Augusta era una luterana con un fanatismo religioso extremo, y bajo su punto de vista todas las mujeres, excepto ella, eran potencialmente prostitutas. Leía constantemente la Biblia, enfocándose en pasajes oscuros como la destrucción de Sodoma y Gomorra y las escenas del Apocalipsis de Juan. Su marido, Josh Gein, era un hombre alcohólico que se desquitaba con ella. Augusta, a su vez, se desquitaba con sus hijos, Heath y Henry. Y era una madre totalmente inflexible, y educó a sus hijos con más palos que zanahorias. Y cuando se mudaron a la granja, él tenía 7 años. El aislamiento era casi total. Y Augusta consideraba que sus hijos no debían tener amigos en Plainfield. Cada intento de Ed por socializar era frustrado con 1000 excusas, llevando a Ed y a su hermano Henry a criarse como auténticos ermitaños. Ed fue un hombre que estudió hasta 8º grado y que destacaba en la asignatura de lengua. Desarrolló una devoción incondicional por su madre y se negaba a ver cualquier defecto en ella. Y la voz de su madre se convertía en su única guía moral, en un mundo en el que ella lo pintaba como un mundo corrupto. La primera muerte en la familia, la primera muerte en la granja, fue la de su padre, Josh Gein, en 1940. Y tras años de alcoholismo y 4 años después, ocurrió una tragedia que sembraría las primeras dudas sobre Ed.
ya que el 16 de mayo de 1944 Henry Gain, el hermano mayor, moría en un incendio que, según Ed, se descontroló cerca de unos pantanos. Henry, que era más independiente y había trabajado fuera de la granja, había comenzado a cuestionar las ideas extremas de Augusta y, lo que era peor para Ed, Henry pensaba que la relación entre su madre y su hermano era demasiado apegada. De esta manera, la admiración de él por su hermano se había transformado en odio ante estas críticas. Y tras el incendio, aunque Ed admitió no saber dónde estaba su hermano, guió al grupo de la búsqueda directamente hasta el cuerpo de Henry. No se encontraba quemado, pero tenía moratones en la cara. Y aunque los forenses determinaron que la causa de la muerte fue por asfixia, si lo miramos ahora con una mirada retrospectiva, se puede poner en duda como un posible asesinato. Y un año después, la enfermedad y la posterior muerte de Augusta por un infarto en 1945 dejan a Ed Gein, a sus 39 años, solo en el mundo, sin herramientas sociales ni emocionales para sobrellevar el luto. Y es cuando Gein comienza su degeneración. Pasa a vivir en un aislamiento total, cerrando las partes de la casa que su madre solía usar, limitándose a vivir en la cocina de verano. Empezó a acumular cualquier objeto, desde chicles usados hasta sus propias uñas cortadas, en un claro caso de síndrome de Diógenes. Y tras superar el luto inicial, Gein comenzó a leer historias sensacionalistas sobre los crímenes de guerra nazis, cómics de terror sobre exhumaciones y libros de anatomía humana. Y su mente concibió una idea: profanar tumbas de mujeres que murieran en la edad de su madre, mientras la tierra aún estaba fresca. Y Gein admitió haber visitado el cementerio unos 40 veces, profanando entre 7 y 10 tumbas, y para 1950 se había apartado totalmente de la sociedad, solo saliendo para trabajos ocasionales o para visitar la taberna de Brantford. Y la profanación de tumbas dio paso a los asesinatos. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan, la dueña de la taberna de Brantford, desapareció. Gein solía visitar el lugar. Hogan, una mujer gorda de mediana edad, que le recordaba a su madre, pero también le repugnaban las diferencias que tenían con la Santa Augusta. Se encontró un camino de sangre seca que llegaba hasta el apartamento de la taberna, y Gein, con un humor macabro, llegó a decirle a los otros granjeros: Mary Hogan no está desaparecida, está enterrada bajo mi granja. El 16 de noviembre de 1957, Bernice Borden, la dueña de la ferretería de Plainfield, desaparece.
Su hijo, Frank Borden, el sheriff del pueblo, encuentra sangre en el suelo de la tienda y una nota con el nombre de Ed Gein junto a las balas de un rifle. Frank supo de inmediato quién era el culpable. Ya al anochecer, la policía del condado llega a la granja y tras interrogar y arrestar a Gein en casa de unos vecinos, entra en la cocina de verano y es allí donde se encuentra el horror. Y es que en medio de la basura acumulada los policías encuentran a Bernice Borden decapitada y destripada, colgando de los tobillos. Y el resto de la casa alberga un macabro inventario. Calaveras que servían como tazas y adornaban los pilares de la cama. 4 sillas con la espaldera hecha con tiras de piel humana. Utensilios como una lámpara, un brazalete, un tambor, una papelera y la funda de un cuchillo. Todo hecho con piel humana. Un cinturón hecho con pezones de mujer. Y en una caja de zapatos se hallan 9 vulvas disecadas. Una de ellas con restos de sal. Era de Bernice Borden. Y colgadas de las paredes había varias máscaras hechas con los rostros de mujeres, como trofeos de caza. Una era identificable con el rostro de Mary Hogan. Gein había creado un chaleco con el torso femenino, disecado y curtido. El corazón de Bernice Borden se encontró dentro de una bolsa de plástico cerca de la caldera y su cabeza estaba en otra bolsa, siendo tratada ya para ser disecada. Al subir al piso de arriba encontraron un escenario bien distinto. Todo estaba lleno de polvo, pero perfectamente ordenado, tal y como lo había dejado su madre. Ed Gein había mantenido ese espacio como un templo. Gein fue procesado y se declaró inocente por enajenación mental. Los psiquiatras lo diagnosticaron como esquizofrénico y tras un test de CI que arrojó una puntuación promedio, fue enviado al hospital psiquiátrico de Mendota. En 1968 fue declarado culpable, pero la apelación basada en la enfermedad mental procedió a Gein y pasó los restos de sus días en un hospital psiquiátrico, donde murió de cáncer de pulmón en 1984 y fue enterrado junto a sus familiares en el cementerio de Plainfield. Y aunque solo fue procesado por el asesinato de Bernice Borden, el caso de Hogan se obvió por los costes de la corte rural. Gein admitió ambos asesinatos y se le sospechó de la muerte de otras 4 personas. Además profanó 9 tumbas para conservar parte de los cuerpos de las mujeres. Y el sádico modus operandi de Gein, apodado el carnicero de Plainfield,
se volvió parte de la cultura popular, fascinando y aterrorizando por partes iguales. En 1960 se rueda Psicosis, donde Norman Bates es un chico obsesionado con su madre, al igual que Game. En 1974 se rueda La Matanza de Texas. El personaje se viste con piel humana. Y en 1991 se rueda El silencio de los corderos. El asesinato serial mata a mujeres para vestirse con su piel, inspirado directamente en el traje de piel de Game. Y la granja de Game es quemada por los vecinos del pueblo meses después de su arresto, en un intento de evitar el morbo. Pero Painfield siempre será recordado por el horror que se escondía en la cocina de verano de Edward Game. Hasta el próximo episodio.